ya a los municipios no le va a permitir. Hay una caída importante del fondo común municipal, que es el componente variable. Entonces, queda la SEP, y sobre eso tampoco están todas las directrices. Entonces, yo creo que una instancia como esta requiere de solicitar al gobierno, y eso quisiéramos hacerlo también formalmente, mayores certezas respecto de qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que las comunidades educativas necesitan una cierta tranquilidad, reducir el estrés que todo esto significa para planificar bien, hacer las licitaciones que toman tiempo para habilitar espacio, qué pasa con los profesores que tienen que atender público, apoderados, en fin. Hay un conjunto de cosas que uno conversa con distintos actores educativos y aún no está la claridad, y es comprensible porque todo esto es bastante dinámico y no estamos haciendo ningún reproche de ninguna naturaleza. Pero sí, y esto coincide con la invitada de hoy, la doctora en educación Lorena Medina, también, como lo han planteado otros investigadores que nos han acompañado en la comisión, aquí pareciera ser lo más aconsejable concentrarse no en el objetivo tal o cual del currículo, porque evidentemente este va a ser un año anómalo. Pareciera que aquí lo interesante es ver cuáles son otras habilidades que el estudiante va a poder desarrollar, va a poder potenciar en este periodo. ¿Qué pasa con las notas? Que es un tema que hemos conversado insistentemente con los distintos colegas, con la evaluación, con el CIMSE, por ejemplo, que me pareció escuchar el otro día que esto permitía ver cómo están los alumnos, pero yo entiendo que se permite más bien ver cómo están los colegios, no los alumnos. Entonces, yo creo que en eso tenemos que tener un cierto, no sé si consenso, pero un lenguaje más bien uniforme. Y lo último, a mí me preocupa sobremanera de un informe muy reciente del Instituto de Salud Pública, precisamente con la Universidad Católica. En ese informe da una noticia, ante todo el programa del COVID, ¿no es cierto?, epidemiológico, especialmente para las próximas semanas en nuestro país, y preocupante. Entonces, pero había una cosa positiva en este informe de la Católica, y no tiene por qué ser la especialidad de nuestra invitada, porque la Universidad Católica sabemos que es muy grande, pero este estudio decía que hay una baja relación de los virus estacionales tradicionales, no el COVID, ¿no es cierto?, no el SARS-CoV-2, sino que de los otros virus, la influenza, y eso se debe fundamentalmente a que los estudiantes están en sus casas y por lo tanto no están propagando los otros virus. Pero eso que es muy positivo, y yo me alegro y felicito a todas las autoridades que han tenido que ver con esto, puede revertirse, ¿no es cierto?, si hay una vuelta a clase apresurada. Más aún cuando en esto, como todo esto es dinámico, nadie sabe exactamente lo que puede ocurrir, el componente temperatura no está demostrado si va a incidir o no va a incidir. Algunos sí creen que en algunas regiones con mayor cantidad de polución, ¿no es cierto?, de material particulado, sí esto puede ayudar a la propagación. Entonces, ante todas esas cosas, uno podría pensar que lo mejor es la cautela y desde el punto de vista pedagógico, bueno, escuchar a los especialistas, que es lo que hemos pedido al gobierno. ¿Cuáles son los especialistas que se están escuchando para la toma de decisión? Creo que esto tiene que ser tremendamente transparente. Nosotros como comisión por lo menos vamos a dar cuenta de quiénes hemos escuchado y quiénes nos han recomendado. Y si hay alguien algún especialista que pueda ver y nos pueda decir, ¿saben qué? Lo aconsejable es que los estudiantes vuelvan ya, que tomemos una normalidad desde el punto de vista pedagógico. Bueno, también sería bueno saber quiénes son, porque este es un tema que nos importa a todos los chilenos. Por supuesto que hay un control de la autoridad sanitaria que respaldamos todos, porque en una emergencia eso es lo que tiene que ocurrir, pero tiene que haber también como decía Beley, especialmente en las sociedades con profundas desconfianza, la legitimidad de la acción de la autoridad está dada por a quien se escucha y finalmente si eso ocurre o no. Bueno, con todo, si les parece, señores senadores, quisiera dar la palabra al secretario para que nos diga quiénes están conectados y luego le ofrecemos la palabra a nuestra invitada de hoy, Lorena Medina, que le dimos estos días una interesante publicación en prensa con algunos de los conceptos que nos plantearon, y luego una ronda de conversa de preguntas también con ella y la opinión de los senadores, que siempre es muy valiosa. Secretario, yo me silencio. Gracias, presidente. Senadores, buenos días. Invitados, buenos días. Están presentes en la sesión la senadora Proboste, el senador Montes y el senador Elizalde. Y en los invitados está el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, la directora de CPIP, Francisca Díaz, y la que usted ha señalado, presidente, la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, señora Lorena Medina.
Así que estaríamos en condiciones de poder empezar con las exposiciones. Senador García, también estoy Senador comunicado. García también, que lo veo aquí en la pantalla. Ah, estábamos. Perdón, senador. Bienvenido, senador García. Bueno, le damos la palabra entonces a nuestra invitada Lorena Medina. ¿Les parece? Unos 10 minutos, 15 minutos, lo que ella disponga, lo requiera. Vale, muchas gracias. Yo envío una presentación, no sé si me dan posibilidad de compartirla a mí o la comparte a alguien más. Lo ideal sería si la puede compartir usted, Lorena. Ya. Perfecto. En todo caso, está en el mail de todos los senadores, se envió hoy día en la mañana la presentación. Así que todos la pueden... Sí, ahí se ve muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿La ven? Así es. Perfecto. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación y hablar sobre un tema que nos está preocupando mucho y sobre el que hemos estado trabajando insistentemente con varias universidades. Yo quiero decir que muchas de las cosas que voy a compartir hoy día tienen que ver con el informe que ustedes pudieron haber visto, que unas propuestas que mandamos a un trabajo de la mesa interdisciplinaria, que trabajamos especialmente en alianza con la Universidad de Chile, pero también con especialistas de distintas universidades. ¿Ya? Así que varias de las cosas que voy a plantear hoy día sobre qué pasa con la educación escolar en estos tiempos de pandemia, pero también este año, pero lo que viene. Es difícil pensar hoy día sin pensar en que un poquito más en cómo proyectarnos en el futuro con este contexto especial que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Así que ahí está la portada de las propuestas de educación que entregamos en este trabajo interuniversitario. Y me voy a centrar en tres grandes temas en la presentación, dados los tiempos, para que tengamos además una buena conversación después. Primero, el bienestar socioemocional de las y los estudiantes en el centro de esta comunicación. Segundo, la reorganización, o lo que hemos llamado reorganización de los procesos educativos, de gestión y de evaluación de la enseñanza-aprendizaje en el sistema escolar. Y tercero, las condiciones de instalación de capacidades para que esos procesos y oportunidades de aprendizaje ocurran con la calidad que queremos que ocurran. ¿Ya? Entonces, parto con lo primero, y ahí tomo una cita del propio documento, en la página 6, ¿cierto? Las propuestas para nosotros están orientadas firmemente con el objetivo de pensar en el bienestar socioemocional de los estudiantes y sus familias, y también de los docentes, ¿ya? Es decir, de alguna manera lo que ha movido o nos ha movido como objetivo central de las propuestas, de manera que todas las propuestas tienden a proteger o cuidar de alguna manera el bienestar socioemocional de todas las y los estudiantes. Dos puntos más. Uno, un destacado investigador ha tratado de explicitar cuando en momentos de crisis la escuela adquiere un rol muy importante en la protección del bienestar de las comunidades educativas, porque ofrece una instancia y un espacio de contención estructural para el entorno familiar y los estudiantes, especialmente en contextos más desaventajados, donde muchas veces esos espacios de contención son prácticamente inexistentes y donde la estructura familiar también se pierde. ¿Ya? Pero también es un espacio de comunicación entre pares, con adultos significativos, donde como conversábamos antes de entrar, ¿cierto?, a la presentación hace un rato, el rol significativo y clave que tienen los docentes y las docentes en este sentido. Y eso también tiene que ver con la idea de que si estamos hablando de comunidad educativa, los actores de esas comunidades, que son principalmente estudiantes y docentes, ¿cierto?, se sienten obviamente partícipes activos de un colectivo, y cuando se sienten parte de ese colectivo, la percepción de control es mucho más alta en relación al riesgo de crisis, como la que estamos viviendo hoy día. Ya eso también planteado por el informe que hizo la Universidad de Chile, el documento aporta a la mesa de salud emocional social. Lo segundo es respecto de la reorganización de procesos educativos, evaluación y gestión. Yo lo pongo aquí en un esquema, pero lo voy a desarrollar en un par de diapos más. Yo creo que hay tres miradas, ¿cierto? O miradas en tres niveles. El cómo podemos repensar, no podemos pensar que tal y cual habíamos planificado o teníamos pensado los planes de educación escolar van a seguir tal cual, menos en el contexto en el que estamos, lo cual reclama una reorganización urgente
de los procesos, de la evaluación y de la gestión para que eso ocurra. Entonces, esos elementos, aquí destaqué algunos, porque en realidad son muchas cosas, pero creo que dos de las más importantes en el ámbito macro respecto a las políticas educativas es la priorización curricular, que yo tengo entendido porque conversé con María Jesús Honorato a cargo de la unidad de currículum del Ministerio, que están trabajando una priorización. Nosotros hicimos algunas propuestas sobre eso, y luego los temas de evaluación, tanto a nivel macro, a nivel CIMSE, como de ajuste evaluativo en la evaluación escolar, y ahí ya más relacionado con el decreto 67. En el plano intermedio, ya situándonos en los territorios, en la relación entre municipios, servicios locales, sostenedores, por ejemplo, donde esa priorización curricular requiere de una contextualización. Ya, es decir, por lo tanto, este diagrama muestra de alguna manera una mirada inclusiva, porque no hay decisiones que nos afecten a todos los otros niveles, ¿no? Todas las decisiones que tomemos en el nivel macro aportan o inciden, digamos, en lo que vaya a pasar en los otros niveles. Por lo tanto, en este momento, más que nunca, se requiere de que esa priorización curricular se contextualice a los territorios, que las actividades además se integren, que es un paso importante al trabajo interdisciplinario entre los docentes, y que se haga una planificación contextualizada, es decir, todo aquello que se repiense en las instituciones escolares tiene que ser también considerando diagnósticos contextuales serios, ¿ya? Y un tercer nivel, el nivel central o nuclear del hecho educativo, ¿cierto?, que se da entre los actores principales, en las salas de clase, entre profesores y estudiantes, pero también en la institución, la escuela como una unidad de análisis. Ya yo creo que no hemos pasado mucho tiempo hablando de individuos, es decir, todas las señales del sistema son individuales. Hay muy pocas señales colectivas. Yo creo que la Agencia de la Calidad, voy a hablar de eso un poquito más adelante, ha dado señales de un abordaje de la escuela como la unidad con la que tenemos que trabajar y que está integrada por unos actores que tienen que estar relacionados con un proyecto educativo común, ¿ya? Entonces creemos también que es el momento de revisar los proyectos institucionales y los proyectos de mejora educativa y reorientarlo hacia una gestión de la crisis, ¿no?, hacia una gestión del momento que estamos viviendo. Y luego, ¿qué pasa con el modo en que se está enseñando y aprendiendo las salas de clase en este contexto de pandemia? Y que sabemos que más bien ha sido online, o en algunos casos incluso solo a través de guías, ¿cierto?, que son enviadas por correo a la casa. Es decir, hay una afectación completa del sistema escolar y de los procesos básicos educativos. En ese sentido, voy a desarrollar un poquito lo que estaba en el esquema. A nivel macro, ¿cierto?, creemos que es súper relevante enfrentar la tarea educativa con una perspectiva sistémica. Ya, yo en varias ocasiones he hablado un poco, lo dije también la otra vez cuando nos referimos como Confauce, como Cruch, al cambio curricular de tercero y cuarto medio. Nosotros tenemos un problema de coherencia sistémica cuando implementamos cuestiones en educación. Aquí requerimos un trabajo súper mancomunado del ministerio, las universidades, ¿cierto?, pero también con todo el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Ya, por ejemplo, en el caso del paradigma colaborativo, ¿cierto?, de la Agencia de la Calidad, lo que ha estado haciendo la Agencia de la Calidad con las escuelas en terreno, abordándola más como unidad. Y yo creo que han dado pasos interesantes ahí. Por lo tanto, pensar o reventar instrumentos y reformas desde un paradigma de colaboración. Y esto tiene que ver con lo que decía hace un rato. La escuela como una unidad donde directores, jefes de UTP, rangos intermedios, docentes, tienen que estar alineados en un proyecto común. Y hasta ahora, la verdad es que la accountability normalmente suele ser bastante individual y no de nivel de escuela. Y eso también es un tema. Luego, las temporalidades, el pensar o enfrentar esta crisis en 3 momentos al menos. La etapa de contingencia, ¿cierto?, al corto plazo que estamos viviendo, la del retorno a clase y la regularización de las actividades al mediano plazo, y el largo plazo. Es decir, esto los efectos nos van a acompañar durante mucho tiempo y en un minuto no van a ser efectos, va a ser la nueva realidad educativa en la que nos vamos a ver enfrentados. ¿Ya? También replantear el mecanismo de asignación de subvenciones, en el sentido de que claramente la asistencia no es un criterio en este minuto,
y ya no lo venía haciendo hace bastante tiempo para tipos de escuela que no se rigen con criterios de asistencia presencial. Por ejemplo, las escuelas hospitalarias. Ese ha sido un problema de hace mucho tiempo para el pago de la subvención, y por lo tanto la sugerencia de un piso mínimo a lo mejor que permita a las escuelas poder seguir funcionando con cierta calidad. Y sobre la priorización curricular, creemos que tiene que ser de acuerdo con criterios y donde debería primar la relevancia, es decir, aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos de aprendizaje que son realmente insoslayables, ¿ya? La pertinencia, es decir, que al abordar los contenidos podamos aprovechar la instancia que estamos viviendo para relacionar los contenidos de aprendizaje con el contexto que estamos viviendo. La integración, en el sentido de trabajar interdisciplinariamente, ojalá objetivos de aprendizaje y contenidos interdisciplinariamente entre los profesores de las distintas disciplinas de las instituciones escolares, abordar los problemas que estamos viviendo interdisciplinariamente, y también la factibilidad. Efectivamente hay cuestiones que requieren de presencialidad para su aprendizaje y obviamente quizás van a pasar a un segundo término o van a tener que repensarse en su modalidad de trabajo de acuerdo con el soporte que estemos usando. Y claramente con una mirada integral, ¿ya? Es decir, en este minuto más que nunca el énfasis en habilidades, actitudes y aprovechar lo que ya tenemos en el currículum, estos objetivos transversales que justamente facilitan el trabajo entre disciplinas, ¿cierto? Y facilitan el abordaje de problemas y de situaciones más que de contenidos aislados, ¿ya? En ese sentido, quizá pensar una priorización curricular para la emergencia, que no va a ser de corto plazo, nosotros creemos que por lo menos 2 años, ¿ya? Pero parte de esa reforma probablemente se va a quedar, porque probablemente la vuelta gradual va a ser un regreso que podríamos llamar blended, ¿cierto? Con una mixtura entre presencialidad y trabajo online. También a nivel macro, yo planteaba lo de la evaluación escolar, el decreto 67, sobre todo en el artículo 10, que habla de la promoción escolar, ¿cierto? Estamos en un momento en el que si volvemos a la idea central del bienestar y el cuidado de los estudiantes y de las estudiantes, es súper complejo poner situaciones de evaluación en las que los sometemos a una situación de estrés que se suma a la que ya están, y además no contando con el hecho de que las condiciones en las cuales los estudiantes están en el país asistiendo a sus clases online no son las mismas. Hay una situación todavía muy potente de desigualdad ligada a criterios socioeconómicos, que no se trata solo de conectividad, que ya es un gran problema, sino que también de espacio, de compartir equipos en su casa, de tener la tranquilidad de poder estar en una clase y no disputarse el computador en la casa con la familia, etcétera. Es decir, hay una serie de variables que harían muy injusta la aplicación de una medida de repitencia en un contexto como este, ¿ya? Luego, la recalendarización del plan de evaluaciones del CINCE para el 2021 es algo que nosotros propusimos en ese informe, porque creemos que es momento de privilegiar herramientas evaluativas que entreguen información en tiempo real, pero también de modo contextualizado, ¿ya? Y tenemos instrumentos para eso. Yo insisto, creo que tenemos muchos instrumentos y elementos ya funcionando a nivel legal y a nivel curricular que pueden operar sin mayores o reorientar los esfuerzos que teníamos hacia el CINCE a extender, por ejemplo, la evaluación progresiva. Y ya la Agencia de la Calidad la está haciendo, ¿cierto? Ya hay evaluaciones progresivas, sexto, segundo medio o segundo básico, y que podrían perfectamente reorientarse a la reproducción o extensión de la construcción de instrumentos en la mirada de la evaluación progresiva. Me parece que eso es una muy buena posibilidad. Luego, apoyar a los establecimientos para adaptar o reorganizar sus planes de mejora. El pensar que los planes de mejora tendrían que estar orientados también a esta mirada, ¿cierto?, colaborativa y a esta mirada en momento de crisis. Generar las condiciones tecnológicas para la educación remota, ¿cierto?, apoyar conectividad, soportes y equipos, asegurar que quienes dependen de la educación pública tengan acceso y tengan la posibilidad de estar conectados también.
y sobre todo oportunidad de desarrollo profesional docente y directivo. Y aquí es donde las alianzas, como la que yo planteé al principio, Francisca, hemos estado en varias cuestiones trabajando en conjunto. Yo creo que aquí la alianza entre el CPIP y las universidades para apoyar y generar las capacidades locales en las distintas regiones del país para educación remota de emergencia, cómo trabajar en educación remota de emergencia, pero también de métodos de evaluación, ¿cierto?, de carácter más formativo, cualitativo y sobre todo en soportes digitales, ¿ya? En el nivel intermedio, ¿cierto?, es necesario tener un diagnóstico más profundo de las condiciones institucionales de la escuela y los liceos, sobre lo cual ellos también puedan replantear el plan educativo institucional o el plan de mejora, ¿ya? Es necesario también avanzar hacia a la contextualización e integración curricular, tanto respecto de la educación remota como en el retorno a las aulas presenciales, ¿cierto? Planear muy bien la implementación de las nuevas condiciones, tomando primero la fortaleza de los contextos y creando comunidades de aprendizaje. Nosotros creemos fuertemente que respecto de las tecnologías, de la interdisciplina, aquí tiene que haber redes de colaboración entre establecimientos, servicios locales, municipios, universidades y ojalá ONG, para facilitar intercambio, por ejemplo, o compartir buenas prácticas y orientaciones que han tenido, de experiencias que han tenido buenos resultados, ¿ya? Reconducir también recursos financieros de espacio y tiempo para brindar acceso tanto a profesores como a estudiantes a materiales y experiencias culturales que fomenten una formación más integral. Igual yo siento que aquí hay al sistema algo que finalmente, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista estructural en el país, va en una dirección contraria. En una dirección mucho más de trabajo individual que colaborativo, mucho más de accountability que de apoyo. Yo creo que hay que repensarse eso, entregando más protagonismo a las comunidades para que puedan tomar decisiones y trabajar con criterios de realidad. Y el tercer nivel, el nivel micro, gestión, metodología de acción, tenemos que combinar esas medidas de diagnóstico en las diferentes comunidades para generar propuestas organizacionales que permitan adaptar, ajustar objetivos, tareas, ¿cierto?, al nuevo escenario de crisis, pero también de post-crisis. Por eso hablamos de corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Reorientar los proyectos educativos institucionales, incluyendo esta gestión de la crisis. Ojalá comunicarse continuamente con la familia, con los estudiantes, para dar cierta tranquilidad y generar esta colaboración con una comunidad, como decía el senador Quintana hace un rato, en confianza, ¿no? Una comunidad que confía en sus profesores, que sus profesores pueden contar con los estudiantes, con la familia, ¿cierto?, en un clima de mayor cercanía. Y porque también recordemos que es necesario reducir. Sabemos que estamos todos en un contexto tremendamente de incertidumbre, pero cuando hay cierta comunicación frecuente, con ciertas ideas claras, esa incertidumbre o el sentido de precariedad se reduce, ¿ya? Y luego articulación entre sostenedores, equipos directivos y docentes. Por eso esta es una labor de escuela, es una labor de territorio, es una labor de país que es inclusiva, ¿ya? Es colaborativa en todos los niveles. Y por último, apoyar y poner el acento en el acceso a la formación continua de docentes, directivos y profesionales de las instituciones. Normalmente pensamos mucho más en los profesores, pero también tenemos, en el último tiempo, hay harta iniciativa respecto a centros dedicados a trabajar con la formación de directivos, pero también con los profesionales que trabajan en las escuelas, los psicólogos, las asistentes sociales, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etcétera. Hay muchos más profesionales que en este momento son más necesarios que nunca, más centrados en ese trabajo, en instalar capacidades que en evaluar a los profesores en una situación de crisis. Estudiantes y bienestar socioemocional y cognitivo, ¿cierto? Lo dije desde el principio, en el documento que construimos hay una propuesta en 3 niveles, en una base, lo que es bueno para todos, en un segundo momento, lo que es bueno para algunos y que es transversal a las instituciones, y en un tercer momento, lo que es bueno y lo que es necesario para aquellos casos que requieren de una atención individualizada, ¿ya? La familia y atender a los problemas de la familia y su situación.
socioeconómica, los apegos, los apoyos, los espacios, la conectividad. Y es decir, cada escuela debiera estar preocupada por cada uno de sus estudiantes. ¿Ya? Orientaciones para el aprendizaje en diferentes niveles educativos y en áreas disciplinarias específicas. No es fácil transitar de la educación presencial a la remota, sobre todo cuando tenemos que ir a enseñar cuestiones concretas del currículum de las disciplinas, como lenguaje, matemática, historia o ciencia. Creemos que se requiere de una comunidad de aprendizaje que comparta prácticas, que comparta orientaciones de cómo trabajar cada uno de esos niveles, sobre todo a la hora de priorizar cuáles son los contenidos conceptuales clave que son profundamente suficientes para comprender lo que son las big ideas en las disciplinas, ¿ya? Y mucho más acompañándolas de las habilidades básicas y actitudes hacia las disciplinas que nos permiten un aprendizaje generativo o aprender para aprender con mucha más potencia que de alguna manera apuntar a contenido, a una gran cantidad de contenidos curriculares que honestamente en un año como este, en un tiempo como este, van a ser muy difíciles de aportar y a lo mejor no van a tener ningún sentido. Entonces, en reenfocar, priorizar el currículum de manera que aprovechar esta situación de crisis como una oportunidad para desarrollar aprendizajes con mayor flexibilidad, con mayor sentido y profundidad para los aprendices, ¿ya? Me quedo hasta ahí ahora para dar tiempo a la conversación. Bien, agradecemos a la decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile por esta completísima exposición, que yo diría que es bastante coincidente con la que otros especialistas que han ocurrido en esta comisión, que lo que busca es ser un espacio de articulación con el Ejecutivo también. Yo por eso valoro mucho la presencia de su secretario Poblete, de la directora del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, porque yo siento que esto es una tarea que tenemos que entender entre todos, y lo que nos anima a todos es ver cómo contribuimos a encontrar soluciones, respuestas. Si esto es todavía muy dinámico y no hay certezas para el mundo de la ciencia, de la medicina, que tiene una primera tarea ahí, bueno, tampoco lo es para otros efectos que son tan importantes como es la educación, y por eso creo que las decisiones hay que sentarlas sobre una realidad de mucho diálogo y conversación y escucha. Ofrezco la palabra, señores senadores, el Ejecutivo, en el momento que lo estime, para preguntar, para hacer esta reflexión con nuestra invitada. Señor secretario, usted tiene una panorámica mejor. La señora Proboste pidió la palabra. Senadora. Muchas gracias, presidente. Estuvimos ahí un rato, la conexión era inestable, así es que apagaba el video para poder escuchar con mayor precisión, pero habíamos tenido la posibilidad de conocer con antelación la presentación de la decana de Educación. Y por cierto, para esta comisión ha sido una preocupación. Estuvimos hace algunas sesiones atrás con el académico Cristian Beley, con la psicóloga Neva Milicic, entre otros, porque nos preocupa a veces las señales contradictorias que se dan, las señales contradictorias de que es un tiempo para quedarse en su casa, mientras el ministerio dice que estamos de vacaciones. Hay contradicciones respecto de que el retorno debe poner su eje en algo que la decana también lo ha señalado y que estamos absolutamente de acuerdo, que es poder mirar el bienestar socioemocional de nuestros niños y niñas, pero por otro lado se mantienen las exigencias de la evaluación docente. Entonces, ¿cuál es el mensaje mientras se mantenga esto? Es decirle a los profesores y profesoras, mire, usted tiene que ocuparse de su portafolio, de la clase grabada, y mientras en el discurso decimos que el bienestar socioemocional es muy importante y sin embargo seguimos colocando el eje en la evaluación docente. Seguimos colocando el eje en pruebas estandarizadas mientras señalamos en que claramente este no ha sido un año normal y por lo tanto todas estas voces de expertos que han estado acompañando a la Comisión de Educación en este tiempo nos hablan de cómo debemos planificar el proceso de retorno a los establecimientos educacionales en una lógica y en una voz que lamentablemente no escuchamos aún desde el Ejecutivo, habiéndolo
tenido en sesiones anteriores. Y por eso creo que frente a la incertidumbre que genera esta pandemia, se requiere más que nunca certeza. Certezas en que aquí el eje fundamental va a estar dado en este retorno a condiciones de seguridad sanitaria, cuando ya hayamos pasado este pic de contagios, en donde cuando se proponen, por ejemplo, medidas de retorno gradual, se desconocen las dinámicas que se dan al interior de los propios territorios. Porque, y quiero poner un caso de nuestra región, tenemos una comuna que no tiene ningún contagio. Entonces, en la lógica de algunos, podrían decir, entonces esa comuna que vuelva a clase, porque no tiene ningún contagio. El tema es que el 100% de los profesores que trabajan en esa comuna viven en otra, en donde ha estado fuertemente impactada por la incidencia de contagios, es decir, la posibilidad de que ellos trasladen el contagio a esa comuna que se ha mantenido sin ningún contagio, es una realidad. Y por eso que nosotros hemos planteado desde distintos senadores, lo hemos hecho con el senador Quintana, con el senador Montes, con el senador Elizalde, en pedirle al Ejecutivo que dé certezas. Nosotros presentamos un proyecto para eliminar el CIMSE, se declaró inadmisible, se lo entregamos al Ejecutivo para que lo pudiera tomar. Aprovechando que está Francisca Díaz, creo que sería importante también tener certezas en que el foco va a ser lo que hoy día nos propone la decana, nuestros niños, y no la evaluación docente. Porque además, dicho sea de paso, ninguna prueba estandarizada hoy día va a cumplir los criterios de confiabilidad, porque estamos en un periodo excepcional y por lo tanto ya ese solo momento hace que carezca de toda lógica y además de todo proceso de responsabilidad de una prueba estandarizada. Y por lo tanto, el que nosotros también les demos certeza a las familias de que aquí esto no es un año perdido, y por lo tanto el fantasma de la repitencia es necesario dejarlo inmediatamente de lado. Creo que son certezas que van a ayudar mucho en esta etapa, y siempre es muy importante escuchar a la decana, porque nos habla de un proceso que es muy complejo y que tiene que ver con esta arquitectura en el sistema educacional, en donde lamentablemente no todo confluye como debiera ser para generar buenos pilares. Ella lo señalaba a propósito de la discusión que se dio en materia curricular para tercero y cuarto medio, pero uno se pregunta si no es este el momento de evaluar también toda nuestra arquitectura en materia de currículum, porque se deja tan poco margen para la flexibilidad curricular, para la flexibilidad pedagógica, para la flexibilidad evaluativa, que hoy día es más evidente que nunca en que es necesario repensar el sentido y el propósito que debe tener nuestra educación, y por eso que desde la Comisión de Educación valoramos mucho el esfuerzo que se ha hecho desde la presidencia de ir buscando voces de expertos que confluyan en esta mirada de la resignificación que debe tener el sistema educativo en nuestro país. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Yana Proboste. Ofrezco la palabra para reflexionar, para consultar sobre senadores. Lorena Medina estaba pidiendo la palabra. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto. Aprovechando que nadie tiene la palabra, dialogar un poco con lo que plantea la senadora Proboste. Sí, yo creo que tenemos que dar mensajes muy claros en este tiempo sobre cuál es el centro de la preocupación y hacia dónde se encaminan entonces todos los esfuerzos. Yo creo que efectivamente la propuesta, cuando hablamos de la cosa territorial y más local, efectivamente las condiciones de desigualdad en nuestro país es una cosa que no podemos soslayar. Por lo tanto, si ya era desigual, y esto no lo digo yo, están los informes internacionales de situación de crisis, Andreas Schleicher lo ha dicho hace un poco rato, o sea, esta situación de crisis aumenta o genera una ampliación de las brechas, ¿cierto?, mucho mayores que las que ya teníamos. Entonces, si ya nos parecía que la prueba no era un instrumento
que se está utilizando, porque, ¿cierto? El punto es qué efectos provoca la implementación de una prueba como el CIMSE, que ya teníamos una discusión sobre eso, pero ahora en un contexto como este es mucho más grave aún, porque la situación de desigualdad es mayor y por lo tanto la aplicación de la prueba casi como que uno podría pensar que va a estar multisesgada, porque tiene sesgos de todos lados, y entonces técnicamente incluso la condición de validez sobre los resultados de aprendizaje en los estudiantes, tampoco, no sé si metodológicamente existe algún tipo de modelamiento que permita soslayar todos los sesgos que una evaluación en este minuto podría tener. ¿Ya? Entonces, quizá otro tipo de evaluaciones que vayan en la línea de los objetivos de retroalimentar para la mejora. Y ahí en ese sentido están las evaluaciones progresivas, usar un tipo de diagnóstico que permita efectivamente retroalimentar a las comunidades para la mejora, más que ofrecer otro tipo de datos que en este minuto no tendría ningún sentido. Y segundo, creo que me imagino que la inversión que se hace al implementar el CIMSE es bastante alta. Entonces, yo no sé si no conviene reconducir esa inversión hacia la mejora y hacia las capacitaciones docentes o hacia el instalar las capacidades que se requieren para la educación remota, ¿cierto? Y para la vuelta o el reintegro gradual a la presencialidad. Yo creo que está en este minuto pensándose en un sentido en el que necesitamos reorganizar de verdad, necesitamos repensar. Y luego lo último sobre el currículum. Efectivamente, yo lo he dicho hartas veces públicamente, yo creo que es un acuerdo generalizado. Y yo he trabajado en procesos durante varios gobiernos con el ministerio, en temas curriculares, en temas de estándares, en temas de libros de texto, etc. Y hace años que venimos conversando de la gran cantidad de contenido que tiene nuestro currículum escolar chileno. ¿Ya? Si uno va, y lo digo porque me ha tocado, yo soy profesora de castellano, y eso dice un poco algo de cuánto tiempo estamos hablando, pero me ha tocado ver los currículums del área de lenguaje y comunicación o de castellano, de países en los que tienen buenos resultados a nivel internacional, y su currículum son 15 páginas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un trabajo profesional docente, porque hay confianza en los profesores, porque hay capacidades instaladas, etcétera. Entonces, donde los profesores pueden definir cuáles son los núcleos fundamentales, pueden jugar flexiblemente con un currículum contextualizado en sus territorios, etcétera. Yo creo que tenemos, y justamente como tenemos tanto contenido, no hemos sido capaces por mucho tiempo de ver qué es lo realmente importante aprender en lenguaje, matemática, en castellano. Y de hecho yo creo que el currículum, la estructura curricular y la propuesta de tercer y cuarto medio es súper buena, pensada interdisciplinariamente, ¿ya? Pero primero, no estaban las capacidades instaladas, y segundo, el trabajo, tampoco los profesores formados interdisciplinariamente, ¿ya? Yo creo que de aquí al futuro esa es la línea que habrá que seguir, pero tercero y cuarto medio no conversan con lo que tenemos en currículum de segundo medio hacia atrás. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para repensar realmente cuáles son los aprendizajes fundamentales y volver a una mirada más integral de habilidades, los objetivos transversales que están en el currículum, que se invisibilizan al final porque el énfasis está en la disciplina, también son poco abordados. O sea, tenemos herramientas que no hay que inventarlas, hay que implementarlas con una mirada distinta, con una mirada integral, con una mirada de colaboración, con una mirada interesada en el bienestar de los niños y de las niñas. Muchas gracias. No sé si alguien más solicita la palabra para intervenir. ¿El secretario o los tímidos hoy día? ¿O los representantes del Ejecutivo? Bueno, yo quisiera preguntarle a la decana respecto del tema de la prueba de transición. Corresponde este año ya, la lógica de lo que fue la reforma reciente, sustituir la prueba de selección universitaria por una prueba que va en línea también de lo que ha dicho nuestra invitada el día de hoy, de otras habilidades que no tienen que ver necesariamente con objetivos tan precisos, que por supuesto son importantes, todo el proceso cognitivo, pero tiene que ver con otras habilidades, con actitudes
¿cómo se imagina que podría ser esa prueba? Hasta el momento no hemos tenido noticias del DEMPRE. Ayer me pareció haber escuchado al subsecretario de Educación Superior señalar de que mientras no se produzca textual, mientras no se produzca la vuelta a clase, no se puede hablar de esa prueba. Hay una preocupación entre quien está cursando el cuarto año medio al dar esa prueba. ¿Qué va a pasar con los contenidos de cuarto medio? Hay otros que asumen ya que esto va a quedar solo hasta segundo medio. ¿Cómo lo ve la decana de la Facultad de Educación este aspecto que igual hay que prepararlo, que toma tiempo, que tuvimos que enfrentar una prueba con muchas dificultades, muy traumática, su aplicación, además su implementación en el último periodo, que creo que por lo menos desde el punto de vista de los contenidos también debíamos conversar cómo se aborda. Es una pequeña gran pregunta. Bueno, yo tengo entendido, tengo solo información respecto de una prueba de transición, y a mí me preocupa porque no sé muy bien cómo se está pensando, y sería irresponsable hacer un juicio sobre lo que se está haciendo porque no lo conozco, pero sí creo que pensar, después de todo lo que pasó en tiempo de estallido social, ¿cierto? Crisis, de todo lo que hemos estado viviendo, sumado a eso, esta pandemia, estamos ante un movimiento de piso histórico. Esta cuestión no es realmente fuerte. Entonces, a mí me pasa que entendiendo que hace rato que la comunidad estudiantil está, y muchos de nosotros estamos pidiendo un cambio en la PSU, lo dijo también el informe internacional, ¿cierto? Pearson, la prueba requiere de cambios importantes, pero creo que en este minuto introducir un cambio en un contexto como el que estamos viviendo, un cambio tan fuerte como ese, es súper, no es el momento, creo, de hacer algo que tampoco tiene una definición. No sé si me explico. Yo entiendo que hay que responder a lo que se está pidiendo en términos de cambio, pero responder con algo que no está definido, sino que es algo transitorio, que hace unas mezclas, a lo mejor es una peor respuesta. No conozco, insisto, sé que es una prueba de transición, y tercero, el currículum se empezó a implementar recién este año, el de tercero y cuarto medio, y algunas escuelas adhirieron y otras no. Por lo tanto, no sé muy bien quién está preparado, o sea, quiénes están preparados y cuánto tiempo más van a estar preparados para una mirada más interdisciplinaria, más en la línea o en la naturaleza de lo que se está haciendo o pensando en tercero y cuarto medio. Yo creo, insisto, que creo que el asunto va para allá. Yo misma propuse hace un rato el trabajo interdisciplinario, pero también hay que preguntarse cuál es la realidad país que tenemos, cuánta gente está preparada para hacerlo, cuántos colegios tienen los recursos para trabajar interdisciplinariamente realmente. Y yo pongo solo el ejemplo de mi facultad porque es la que me queda cerca y prefiero hablar de ella que de otras, pero nosotros tenemos carreras interfacultades que funcionan interdisciplinariamente en ciencia y matemática, en inglés, en religión, etcétera, y trabajamos codo a codo con las facultades disciplinares en esto. Hay profesores adscritos en las disciplinas hacia pedagogía, y aún así sentimos que no estamos formando al profesor que va a enseñar ciencias para la ciudadanía todavía. O sea, todavía nos falta mucho para eso. Y si yo les contara de la realidad de la mayor parte de las facultades de educación del país, es más difícil todavía. Entonces, a mí me preocupa mucho que estemos pensando a adelantar la implementación de una prueba en un momento tan complejo como este. Tendría que ver qué está pasando ahí, pero creo que hay dos cuestiones. Una prueba de transición donde, si es así, va a tener que ser súper bien informada y comunicada, porque puede generar mucho más estrés e incertidumbre. Y segundo, me parece que no sé si es el momento para ya adelantar una prueba con contenidos de un currículum que todavía se está empezando a implementar recién. Presidente, Secretario. Sí. Bueno, muy bueno.
Muy buenas tardes a todos los senadores y agradecer también la presentación de Lorena que como ustedes saben ha sido basada en un informe que ya nos llegó a nosotros y que como muchas otras preocupaciones que se han manifestado a través de diferentes expertos en el tema de educación, hemos estado albergando cada una de ellas, hemos tenido un periodo de diálogo bastante profundo y largo en el cual hemos buscado ante una situación, como bien descrito Lorena, única, extraordinaria, probablemente impensada para muchos de nosotros. Hemos estado justamente en un periodo de diálogo profundo con todos aquellos que nos pueden iluminar respecto a cómo ir trabajando este retorno a clases paulatino, gradual, con todas las adecuaciones que requiere el sistema tanto escolar como parvulario, de tal manera poder acoger esta preocupación fundamental que hoy día lo hemos puesto como pilar esencial de esta mirada hacia el futuro, es cómo se asegura el cuidado y la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa una vez que se permita y se pueda retornar a clase. Yo creo que eso hemos sido súper claros que tiene que ser un pilar fundamental. No existe la posibilidad de un retorno si es que no somos capaces de encontrar mecanismos que de alguna manera resguarden la seguridad de toda la comunidad educativa. Así lo ha transmitido nuestro ministro en reiteradas ocasiones que eso es parte del pilar fundamental con el cual evaluar el retorno. Y en ese sentido, de nuevo, agradecer a Lorena esta presentación, los informes que nos han llegado y también toda la gente que hoy día ha colaborado. Hemos tenido reuniones con diferentes actores. El ministro se juntó hace una semana atrás con exministros también de educación, nos hemos juntado con jefes del departamento DAEM, nos hemos juntado con sostenedores, con alcaldes, también con representantes de profesores. Con los profesores nos hemos juntado ya por lo menos unas cinco ocasiones. Así que hemos estado buscando todos los mecanismos para poder buscar distintos mecanismos para poder acoger esta realidad tan compleja. En eso, también comentar que hemos trabajado en tres pilares fundamentales. Uno de ellos, como decía, la seguridad, pero también hemos trabajado mucho el tema de la equidad como concepto. Es decir, Lorena lo manifestaba, la escuela es un espacio de contención socioemocional, de sociabilización, de acompañamiento a los padres, de acompañamiento a los alumnos, no tan solo un momento de aprendizaje, sino que tiene un espacio de contención y socialización muy importante y que en sectores con mayores dificultades socioeconómicas es aún más importante. Y por eso hemos sido también muy fundamentado en el hecho de que la clase presencial, el hecho de que la escuela albergue la posibilidad de retornar a los alumnos, es también muy importante para ellos y para sus familias. Ahora, esto tiene que estar dado en un pilar fundamental que es la seguridad, pero la escuela da este espacio de contención social. Lo segundo también que hemos buscado como pilar fundamental de este retorno es que tiene que ser suficientemente flexible, es decir, permitir que toda la comunidad educativa pueda contar con elementos que les permitan contextualizar este retorno gradual a sus realidades educativas y a sus comunidades. Es por eso que se ha trabajado fuertemente este plan y que Lorena lo mencionaba como pilar fundamental, la priorización curricular. Efectivamente, yo entiendo también que María Jesús Honorato, nuestra jefa del Departamento de Currículum y Estándares, presentó también en la comisión, porque efectivamente estaba trabajando una priorización curricular, que está hoy día en aprobación y revisión por parte del Consejo Nacional de Educación, en el cual también hemos buscado algunos pilares fundamentales para apoyarlas. Entre eso, nosotros también compartimos mucho los criterios de este informe y a Lorena, en el sentido de buscar, por ejemplo, como criterio aquellos objetivos de aprendizaje que son imprescindibles. Es decir, cuáles son aquellos aprendizajes que se fundamentan en lo que el estudiante necesita para avanzar en los dominios de la asignatura. ¿Cuál es lo fundamental? El segundo criterio que hemos buscado es lo integrador, es decir, qué elementos y objetivos le permiten al estudiante relacionar ese conocimiento con otras asignaturas. Y por último, el criterio significativo, es decir, qué objetivos de aprendizaje le permiten al estudiante adaptarse a la sociedad. De tal manera que con esa mirada uno pueda iluminar aquellos objetivos que deben ser priorizados. Y esto ha llevado justamente a que esto va a tener una expresión, justamente una priorización de objetivos. También va a tener una expresión en la adaptación del plan de estudios. Mencionaba Lorena que hay que justamente permitir que se adecúen las horas de clase, la asignatura, justamente eso tiene que adecuarse en el plan de estudio,
Y por último también el criterio de evaluación. Nosotros hemos hecho ya entregado orientaciones como ministerio que en este periodo de clases remotas se mantengan un concepto de evaluación más bien formativa, no sumativa, que no lleve a nota, que más bien oriente y guíe al mismo alumno respecto a su proceso de aprendizaje, pero que no se transforme en nota, porque genera una presión indebida. Del mismo modo, cuando se retorne gradualmente a las clases, hay que flexibilizar el concepto de evaluación de la manera que éste permita y albergue posibilidades más bien formativas, que posteriormente se puedan transformar en alguna nota y que además permita que el colegio tenga la posibilidad de administrar su tiempo y la cantidad de asignaturas a la realidad que enfrenta en cada estudiante o cada comunidad educativa. Y esto en la práctica, ¿cómo se llevaría a cabo? Justamente en un proceso gradual y paulatino de retorno. También el ministro ha indicado varias veces que esto va a ser gradual, tanto en las horas que vuelven a clase como también la gradualidad dentro de un colegio. ¿Y el colegio cómo enfrenta esa gradualidad? Primero, yo creo que hemos sido también en un trabajo bien integrado con la agencia, tiene que haber una etapa diagnóstica que albergue principalmente también como pilar esencial el factor socioemocional. Hemos dispuesto, de hecho, una guía y hemos dispuesto evaluaciones que le permitan a cada establecimiento recoger el estatus socioemocional con que van a retornar a su alumno a clase, que claramente tiene que ser abordado como pilar fundamental para continuar cualquier proceso de aprendizaje futuro. Los que hemos estado en sala de clase, los alumnos, por ejemplo, que están en primero, segundo, tercero, cuarto básico, con mayor fuerza aún, van a querer llegar comentando qué han vivido en este periodo, contar sus situaciones que le han provocado estrés, angustia. Si tienen algún familiar más cercano que ha estado contagiado, van a querer hablar de eso. Si tienen un papá que está en situación económica difícil, van a querer hablar de eso. Eso tiene que ser recogido. Este periodo tiene que ser flexible. Luego viene la etapa de nivelación. Hay que darle un tiempo a los alumnos y a los profesores que logren nivelar el proceso de aprendizaje que se ha dado de forma remota, pero que indudablemente va a tener expresiones distintas en cada alumno. No todos los alumnos tienen la misma capacidad de llevar su propio aprendizaje. Y tercero, tiene que haber justamente una aplicación de un currículum priorizado. Y eso, efectivamente, tiene que tener una flexibilidad tal que se vaya acomodando a la realidad que enfrenta cada comunidad educativa. Entonces, esta presentación que nos ha dado Lorena y que además viene acompañado de diferentes informes,